Muy buenas tardes con todos. Perdón por el pequeño retraso. Me pidió actualización el Zoom y bueno, creo que aquí estamos. Entonces, vamos a esperar un ratito hasta que las conexiones se sigan dando para el resto de compañeros. Y mientras tanto, comentarles que hoy es nuestra penúltima clase porque esta semana terminamos ya nuestro contenido del curso. La próxima semana, de hoy en 8, tendremos el examen, tal como está escrito y planificado en el sílabo, y vamos ya cerrando, ¿no? Entonces, recuerden también que para este miércoles, que es nuestra última clase, están pendientes de 2 tareas, una individual y una en equipo. Es importante que las hagan porque pues esto les va a permitir estar em, haber practicado para lo que van a ser las preguntas del examen y para los que deseen también registrarse para los cupos gratuitos para la certificación. Ya está disponible, de hecho, el enlace para que se puedan inscribir. Les debe haber llegado a todos a su correo a través de la asociación. Y de todas maneras, yo también les voy a compartir en el chat del grupo el anuncio que yo también recibí, donde está el enlace, donde ustedes se pueden registrar. Ahí está también especificada la fecha en que se va a dar ese examen para poder acceder a los cupos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir el aula virtual para que un poco nos ubiquemos en dónde estamos al momento y lo que nos falta, ¿no? Estamos en el capítulo 5, capítulo de pruebas de software. Tienen ustedes aquí ya disponibles las grabaciones de la semana pasada. Entonces, esta es la clase del lunes pasado, donde recordarán, hicimos este recorrido de las preguntas con los tips para poder responderlas más rápidamente, especialmente aquellas preguntas que son combinadas, ¿no? En el examen van a venir de ese tipo de preguntas, no todas, por supuesto, la mayoría serán las simples ABCD, pero también habrá algunas que tengan los numerales romanos. Entonces, ahí tienen ustedes la grabación de la clase del 30, en donde pueden volver a revisar si desean esos consejos, ¿no? Y la grabación de la clase pasada, donde revisamos lo que nos faltaba del capítulo 2 del sílabo de la certificación y empezamos a revisar el capítulo 3 que tiene que ver con técnicas estáticas, sobre todo con técnicas de revisión. Entonces aquí están las diapositivas. Igual para el examen, la recomendación es que revisen el contenido de las diapositivas, pero sobre todo revisen los ejercicios de los deberes, ¿no? Porque esos ejercicios son muy parecidos en cuanto a forma y a dificultad a los ejercicios que vamos a tener en el examen de la próxima semana. Entonces, hoy día vamos a ver la primera parte de técnicas de pruebas. Aquí están las diapositivas a su disposición. Y como estamos ya pues con tareas pendientes, obviamente no vamos a aumentar más tareas, así es que simplemente vamos a avanzar un poco con teoría, la parte 1, y el miércoles veremos la segunda y última parte del capítulo 4 y con eso pues cerramos nuestro estudio y cubrimos nuestro sílabo. Entonces, voy a compartirles pantalla. Recuerden que aquí está pendiente hasta el día miércoles la resolución de los ejercicios del capítulo 2 y 3. Una vez que ustedes entreguen, háganme acuerdo, si es que yo me olvido el miércoles, de mostrarles las respuestas correctas, porque es importante que para el examen ustedes sepan, obviamente, cuáles eran las resoluciones correctas de los ejercicios planteados. Y también está pendiente para el mismo 8 el ejercicio de técnica de revisión. Entonces, les voy a compartir ahora las diapositivas donde nos habíamos quedado la clase pasada, primero del capítulo anterior. Y una vez que terminemos de revisar estas diapositivas del capítulo 3, las que nos faltaban, pues vamos a hacer un alto para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este capítulo, ¿no? Entonces, esperemos un ratito que se carguen.
Aquí estamos. Omar, ¿me confirmas, por favor, si se puede observar mis diapositivas? Dije, buenas tardes, sí se puede observar. Gracias, Omar. Buenas tardes. Ok, entonces vamos a empezar repasando las partes iniciales del capítulo 3. Este capítulo habla de pruebas estáticas y tiene dos secciones, ¿no? La parte básica de las pruebas estáticas, que es fundamentalmente recordar que las pruebas estáticas se diferencian de las dinámicas en que no requieren la ejecución del objeto de prueba y por lo tanto pueden ser hechas de manera temprana y sobre cualquier tipo de objeto que es parte del producto de software que se está desarrollando o que es un artefacto intermedio del proceso de desarrollo que se está haciendo. Se puede aplicar en cualquier parte del ciclo de vida de desarrollo, desde los documentos iniciales como el contrato, los requerimientos, historias de usuario, hasta lo final que sería obviamente el sistema completo funcional, al que le puedes hacer una prueba de calidad de código, por ejemplo. También puedes probar los documentos de configuración, de instalación, la documentación de operación para usuarios finales, etcétera, ¿no? Entonces, las técnicas estáticas te permiten detectar ciertos tipos de defectos que no son posibles de detectar con las otras técnicas. Entonces se debe complementar la estrategia de pruebas, un conjunto de pruebas estáticas más un conjunto de las otras tipos de pruebas que vamos a empezar a ver el día de hoy en el capítulo de justamente de técnicas de pruebas. Y bueno, la principal prueba se denomina revisión, ¿no? Y entonces la segunda parte de este capítulo habla justamente del proceso de revisión. Entonces, en el proceso de revisión, lo que tenemos es la norma que apoya o el estándar detrás de las revisiones, que en la ISO es la 20.246. Y entonces ahí se establecen básicamente los siguientes tipos de revisiones que estaban en un grafiquito acá, ¿no? Bueno, más bien en esta diapositiva. Acorde al sílabo, entonces, hay 4 tipos de revisiones que tú puedes escoger realizar para un proceso de pruebas. La primera son revisiones informales o de pares. Entonces, llaman de pares porque alguien que es para ti, si eres desarrollador, otro desarrollador, te puede dar revisando tu objeto de prueba, el código, el diseño, el documento, lo que fuere, ¿no? Y en base a esa revisión, darte una retroalimentación de cómo mejorar o indicarte dónde encontró defectos. Entonces, esa es el primer tipo de revisión y puede ser incluso verbal, puede ser sin una previa planificación, pueden haber tantas revisiones informales o de pares como hay oportunidad. Y mientras más mejor, porque ahí se aplica el principio de que pues 2 pares de ojos miran mejor que uno, ¿no? Que tiene que ver también con el principio agilismo del pair programming, que en este caso se denominaría pair testing, ¿no? Entonces, hacer las pruebas entre 2. El segundo, que es la revisión guiada, también es muy fácil de acordarte la diferencia con el resto de revisiones, porque quien guía es el autor del objeto de prueba. En inglés, la revisión guiada, para los que vayan a dar el examen en inglés, se llama walkthrough. Y significa justamente eso, caminar por el producto de software o ser guía del producto de software que se está revisando o del objeto de prueba. Entonces, si es, por ejemplo, un modelo de base de datos como el que ustedes tienen que revisar hasta el miércoles, la persona que elaboró el modelo hace una presentación y va explicando, ¿no? Los distintos componentes del modelo, las tablas, los campos, los tipos de datos, las relaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, en la medida que la persona va guiando, que el dueño del objeto de prueba va guiando, los que actúan de revisores van identificando defectos, van anotando posibles mejoras, van revisando si ese objeto que están siendo presentados está conforme o no con los estándares, lo que quiera que sea digamos, los objetivos de la revisión, ¿no? Y tiene que haber siempre un escriba que será el que reúna toda la retroalimentación de los distintos revisores y ayude a consolidar en un solo documento.
Entonces, esa es la revisión guiada. La revisión número 3 es el tipo de revisión técnica. Entonces, en la revisión técnica, igual es fácil acordarse porque se caracteriza porque va a haber una persona técnica, un especialista o experto en el tema que se quiere revisar, que es el encargado de hacer la revisión. Puede ser uno solo o pueden ser varios, por lo general es uno solo. Entonces, por ejemplo, tienes una dificultad para decidir alguna tecnología de seguridades, por ejemplo. Entonces traes un experto técnico en seguridades para que sea quien haga la revisión de tus posibles alternativas y te ayude a decidir. Por eso es que se dice que la revisión técnica ayuda a llegar a un consenso o a tomar una decisión. Los revisores tienen que ser expertos en el tema y como mínimo pares del autor, ¿no? Entonces no puede hacer, la revisión técnica no puede ser hecha por alguien de menor expertise que la persona que creó el objeto, tiene que ser siempre de mayor expertise, ¿no? O al menos igual. El escriba es obligatorio y es necesario que haya una preparación individual del revisor antes de la reunión. Es decir, este especialista, este experto que nos va a ayudar con la revisión técnica, no es que llega y en ese momento recién se entera de qué se trata el objeto de prueba, de cuál es nuestro objetivo de revisión y ese rato se pone a decidir, sino que previamente debe recibir todos los materiales, todos los insumos de la revisión, debe saber cuál es el objetivo de prueba y tener tiempo suficiente para hacer una revisión individual o una preparación. Entonces, cuando se reúne con nosotros en la reunión de revisión, él básicamente ya trae el resultado de la revisión que ha hecho de manera individual para poder explicarnos a los interesados, pues, los resultados de su revisión. Entonces, ese es el tercer tipo. Y el cuarto tipo, que es el que vamos a aplicar para el pequeño ejercicio que tienen que terminar hasta el miércoles, se denomina la inspección. Entonces, la inspección es la revisión más formal de todas. ¿Sí? Entonces requiere que haya un procedimiento establecido, requiere que se manejen los distintos roles que establece la teoría, el estándar, pues, dentro del proceso de revisión. Entonces, el principal objetivo de una inspección es la detección de defectos. Eso es lo que principalmente se busca cuando se hace una inspección. Hay que documentar todo, hay que tener las reglas de juego de cómo se va a hacer la revisión y opcionalmente se puede apoyar con una lista de comprobación como la que están ustedes usando para la revisión de la base de datos. Ustedes pueden encontrar listas de comprobación preexistentes, predefinidas para casi cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, para revisar manuales de usuario, para revisar código, incluso ya específico en cierto lenguaje de programación, por ejemplo, lista de chequeo para Java, lista de chequeo para Python, lista de chequeo o de comprobación que se llama para PHP, etcétera, ¿no? Entonces es importante más bien partir de listas de comprobación prehechas y poco a poco ir creando o modificando estas listas prehechas a lo que en tu organización y en cada proyecto sea lo que más convenga, ¿no? Entonces, aquí en las inspecciones trabajan todos los roles, entonces habíamos dicho que vamos a tener como mínimo un coordinador o líder de los revisores, un escriba que va a ser el que finalmente cree y sube el informe, y obviamente el resto del equipo que actuarán como inspectores o revisores de inspección. Tiene que haber una preparación individual, es decir, cada uno de ustedes pues se lleva el objeto de prueba, la lista de chequeo y hace el ejercicio de revisar de manera independiente y cuando se reúnan para juntar los resultados, el escriba entra en acción y se llega a consensos, ¿no? Entonces, entre todos quedan de acuerdo cuál va a ser la lista final de defectos que el equipo
que ha realizado la inspección va a proponer, en este caso, a los dueños del objeto de prueba, ¿no? Para que luego pueda hacerse la depuración del caso. Entonces, así es como funcionan las revisiones. Habíamos visto también dónde está el enfoque, ¿no? Entonces, en una walkthrough o revisión guiada, en entender el objeto de prueba a través de la explicación que se recibe por parte del dueño del objeto. En una revisión técnica con un experto, sobre todo el enfoque va a ser en tomar una decisión técnica, en escoger una alternativa o llegar a un consenso. Y en una inspección va a ser el quitar defectos. Aquí no están las revisiones informales, pero la revisión informal también por lo general se ubica en el tema de encontrar defectos, sino que de una manera, como su nombre lo dice, sin seguir un proceso estricto, ni sin seguir una documentación estricta. Entonces, esas son las revisiones y aquí es donde nos habíamos quedado. Entonces, existen varias técnicas para hacer las revisiones y entonces vamos a revisarlas ahora sí en detalle, ¿no? Entonces, la primera es la técnica ad hoc. Como su nombre lo dice, en la técnica ad hoc un poco no hay reglas establecidas y se basa un poco en la improvisación si se quiere, ¿no? Por lo tanto, la técnica ad hoc está más bien asociada con las revisiones informales. Entonces, los revisores no reciben orientaciones sobre cómo deben hacer la revisión, solamente el pedido concreto y el insumo, ¿no? Entonces, por favor, dame revisando estas historias de usuario. ¿Sí? Y entonces se deja abierto a que los revisores pues hagan las revisiones a su propio criterio, ¿no? Entonces, por lo general, estas son revisiones informales o también pueden ser la revisión de expertos, ¿no? Es decir, al experto no se le condiciona una manera específica de revisar, se le provee los insumos, se le dice el objetivo de la revisión y se deja a criterio de ese revisor técnico cómo lo quiere hacer. Las revisiones siguientes, que son las que estamos utilizando nosotros, ya la habíamos comentado, basada en una lista de comprobación. Entonces, la lista te permite hacer las cosas de manera sistemática, de manera organizada. Entonces, tú te vas guiando con la lista de chequeo o de comprobación para ir contestando las preguntas de esa lista y de esa manera vas focalizando tu atención en una cosa a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, me piden, si estoy en el de base de datos, me pide que revise los nombres de las tablas, entonces me enfoco en eso. Luego me pide que revise las cardinalidades de las relaciones, me enfoco en eso. Luego los tipos de datos, me enfoco en eso. Y la lista de comprobación, si es una lista bien hecha, va a considerar todo, ¿no? En cambio, en el ad hoc puede que a mí se me escape, se me olvide alguna cosa que pudiera ser importante, pero que como no tengo un proceso definido, pues se me puede escapar. Entonces, las basadas en listas de comprobación son mejores que las ad hoc, ¿no? Y deben ser preferidas. Luego tenemos crear escenarios y hacer ensayos. Entonces, en el escenario se plantea el uso, esto está, como vimos en los exámenes de certificación, se trabaja mucho con este concepto de escenario, ¿no? Entonces, en el escenario se plantea las condiciones bajo las cuales se tiene que hacer la revisión, ¿no? Y entonces, cada uno de los revisores ensaya el producto de objeto de la revisión dentro de ese escenario para, en base al uso esperado de ese objeto dentro del escenario, ir encontrando los defectos. ¿Sí? Entonces yo te digo, por ejemplo, imagínate que este software va a ser utilizado por un usuario con estas características y ese usuario va a querer obtener estos resultados. Entonces, dado ese escenario, haz la revisión del producto. Entonces, el revisor se pone a sí mismo dentro de ese escenario con los zapatos del usuario y entonces en ese rol y dentro de ese escenario va buscando, va ensayando el producto, lo va ejecutando si se quiere y va buscando los posibles defectos. Entonces, esa es la técnica basada en escenarios y ensayos que se puede utilizar, por ejemplo, para revisiones de sistemas completos, ¿no? Luego tenemos, también se puede utilizar para revisiones de diseño, porque yo podría decir, por ejemplo, tengo este diseño de interfaz.
Y el escenario es que esta interfaz va a ser utilizada por personas ciegas. ¿Sí? Y entonces, bajo ese escenario, pues ayúdame a encontrar los defectos. Entonces, el revisor se pone en ese papel y puede revisar una interfaz incluso a nivel de prototipo. No necesariamente tiene que ser una interfaz que ya esté implementada y funcional, ¿no? Porque no es la persona ciega, sino es el revisor que está actuando en ese rol dentro de ese escenario y ensayando, en este caso, el prototipo para poder ayudar a detectar defectos. Luego tenemos basado en roles, entonces los típicos roles dentro del dentro del sistema que estamos revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un rol de usuario súper experimentado, un rol inexperto, puedo tener un rol de usuarios de tercera edad, un rol de solamente niños, etcétera, ¿no? Entonces vas buscando dentro de los usuarios potenciales del producto, los distintos roles típicos que puede haber entre esos usuarios y desde esa perspectiva se hace la revisión. Entonces, si yo fuera una persona que nunca he utilizado un aplicativo móvil, entonces bajo ese rol hago la revisión. O si yo fuera un adolescente, ¿no? Que estoy no sé, en el colegio, entonces desde ese rol hago la revisión. Entonces se buscan los distintos roles que potencialmente se puede tener entre el grupo de usuarios finales y para cada uno de esos roles se hace una revisión. Y luego la que se llama basada en perspectiva es un poco parecida a la anterior, pero en este caso es, si se quiere, los distintos roles de usuario dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, cuando un usuario se loguea, digamos en el sistema del SAEW, ¿no? Entonces los roles que hay es los dos más importantes o más comunes, digámoslo así, es como rol estudiante y como rol profesor. Entonces, si yo me ingreso al SAE con mi rol profesor, obviamente me salen opciones diferentes a las que si tú te ingresas al SAE como rol estudiante. Entonces, algunas coincidiremos, pero otras solo podrás ver tú y otras solo podré ver yo. ¿Sí? Entonces, esos son basados en perspectivas, ¿no? Entonces, tú puedes revisar el sistema, por ejemplo, si es que en el sistema hay un tipo de usuario para marketing, entonces, como usuario de marketing. Si el otro es de operaciones, como de operaciones. Si el otro es el rol gerencial, entonces, como de gerente. Entonces, es distinto del de arriba, porque aquí estás hablando de los roles dentro del sistema, mientras que arriba estás hablando un poco de las características típicas de distintos grupos de usuarios que pueden trabajar dentro de tus o con tu producto. ¿Sí? Entonces son diferentes maneras de enfocar el proceso de revisión. Tal vez para mí la más rápida es la que yo les he propuesto que hagan esta semana, que es con una lista de comprobación. Sin embargo, todas tienen su espacio y deben ser todas consideradas el momento que se está diseñando la estrategia de prueba. Ok, y algunos factores de éxito para las revisiones. Entonces, como habíamos visto, las revisiones son una de las técnicas de pruebas más efectivas costo-beneficio. Es decir, me cuesta poco comparado con el beneficio que obtengo, que siempre es encontrar más defectos, ¿no? Entonces, para lograr encontrar mayor cantidad de defectos con el mínima inversión posible, sea esta de dinero, de personal, de tiempo, estos son algunos de los factores que me pueden ayudar, ¿no? Para que sea lo más exitoso posible. Entonces, primero, aplicar el tipo de revisión que sea el más adecuado para lograr el objetivo y también que sean apropiados para el tipo de producto de trabajo de software y de los participantes. Entonces, tengo que hacer un análisis del objeto de prueba, tengo que hacer un análisis de los insumos, acordarme que hay varios tipos de revisión, hay varios niveles de formalidad, hay varias técnicas y entonces escoger, ¿no? Entonces, puedo decir, ok, en esta les voy a pedir a todos los programadores que hagan revisiones informales y que usen una lista de chequeo en su revisión informal. Entonces, como que ya le doy un poquito de estructura a esa revisión.
y les voy a pedir que esa revisión hagan, no sé, todos los miércoles, se intercambien código entre programadores. Entonces tú vas decidiendo tipo de revisión, técnica de revisión, quiénes van a ser los revisores, poniendo reglas de juego acorde a los productos de trabajo a revisar. Entonces eso es bien importante tener esa variedad, ¿no? Luego, si hay documentos de gran tamaño o, por ejemplo, si quieres revisar un producto que tiene miles y miles de líneas de código, lo que se recomienda es revisar por partes. ¿Sí? Entonces, dividir el documento en capítulos, por ejemplo, o dividir el código en pedazos o componentes, ¿no? De modo que se pueda hacer una retroalimentación frecuente, porque si tú me das a revisar un documento, exagero, de 500 páginas para operación del producto, evidentemente no lo voy a poder tener de hoy para mañana. Pero si tú me dices, ok, ayúdame con la revisión de este capítulo de 15 páginas, probablemente sí lo puedo hacer hasta mañana. Entonces, de esa manera la retroalimentación es temprana y es frecuente sobre defectos pedazo por pedazo, en lugar de esperar a que quien tenga que escribir, escriba las 600 páginas. Entonces ya terminó de escribir las 12 páginas del primer capítulo, esas yo ya las reviso. O ya terminó de codificar no sé, el primer componente, entonces ese código es el que reviso. Entonces siempre aplicas la técnica de divide y vencerás y tratas de, en lo posible, de no tener que esperar a que todo el objeto esté construido para recién empezar la revisión, sino ir a la par. El desarrollador termina un pedazo o el autor del objeto termina un componente, una parte de ese objeto, y yo ya y reviso esa parte. Y así vamos trabajando lo más temprano y lo más frecuente posible para ayudar a encontrar defectos. También es importante que en los calendarios esté especificado los tiempos para realizar las revisiones, y esto es clásico de nuestro medio, ¿no? El no hacer esto, y eso es un error que a la final va obviamente a incidir en el poco éxito de las revisiones si es que no hay el tiempo suficiente. Entonces, si yo les voy a exigir a mis desarrolladores que siempre ayuden con revisiones informales, yo les tengo que calendarizar un tiempo semanal para ellos, ¿no? Entonces, es decir, de las 40 horas de trabajo de la semana, 4 van a ser siempre separadas para temas de revisión. Entonces, ellos ya saben que al menos una tarde o al menos una mañana van a tener que hacer actividad de revisión, no actividad de desarrollo. Pero eso tiene que estar calendarizado dentro de los cronogramas de trabajo del proyecto. Lo mismo para los revisores técnicos, que por lo general se pagan aparte y que por lo general son costosos. Igualmente se debe calendarizar dentro de la gestión del proyecto, dentro de la planificación, cuándo van a hacerse esas revisiones y qué duración van a tener, porque no es solamente el técnico experto el que debe considerarse su tiempo, sino también de los que van a participar en las reuniones de recepción de los resultados de la revisión, ¿no? Entonces, una reunión puede tomar 2 horas, por ejemplo, pero esas 2 horas tienen que estar considerados en el calendario para que la gente tenga la tranquilidad de que no se le está pidiendo trabajo por fuera de lo que está planificado. Entonces, el factor de éxito, en otras palabras, es calendarizar todas las actividades de revisión para todos los involucrados en las revisiones, independientemente de los roles. Igual, en una revisión guiada deberé planificar el tiempo del autor del objeto que va a ser quien guíe la revisión, ¿no? Entonces, suena muy lógico, pero suele obviarse en los proyectos que se hacen aquí en Ecuador, y eso es un problema, obviamente. Y ese calendario debe establecerse con la debida antelación y debe ser conocido por todos los interesados.
Entonces, esas como algunas de las principales factores de éxito. Si ustedes terminaron ya de leer el capítulo dentro del programa de estudios, pues ahí está una lista un poquito más amplia. Pero yo he puesto aquí los que me parece que son los más relevantes y los que probablemente sean objeto de pregunta dentro de la certificación. Entonces, con eso terminamos la revisión general de lo que es el capítulo 3, que son pruebas estáticas, y que corresponden al capítulo 2 en el libro de fundamentos de pruebas de Rex Blacks y de Gary Rueda. Entonces, voy a hacer aquí ahorita un alto para cualquier pregunta que ustedes puedan tener con respecto a este tema de las revisiones. Y si no, para que me ayuden con su like y tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, gracias, Rodman, Henry, Omar, Benjamín, William también. Me estaría faltando Sebas. Gracias, Francis. Me falta Sebas, Ricardo y Esteban. Si andan por ahí, por favor, ayúdenme con sus likes para poder tomar la lista de hoy. Y bueno, antes de pasar al siguiente capítulo, quisiera escuchar de ustedes si es que alguien ha tenido experiencias de trabajo con técnicas de revisión o con técnicas estáticas automatizadas también puede ser. Y si no es así, ¿cómo le ven la proyección de hacer revisiones ya en escenarios reales de trabajo? ¿A quién le preguntaremos? Le voy a preguntar a Ricardo. ¿Estás por ahí, Ricardo Paredes? ¿Cómo está, Inge? Sí. Hola, ¿cómo ¿Me estás? puede repetir la pregunta? Primero, si es que a lo mejor tú ya has tenido experiencia de trabajo pasantía y en eso has tenido la oportunidad de ver o de participar en revisiones o en análisis estático con herramientas. O sea, yo ya hice las pasantías, las hice en la revista Politécnica de la Poli mismo. Ujú. Y en sí, nunca hicimos ese tipo de análisis, nada por el estilo, la verdad. Ok, y ahora con por ejemplo, pensando en el trabajo que vamos a hacer de revisar de base de datos, ¿cómo le ves tú? O sea, ¿le encuentras utilidad? ¿Te parece que sí podría tener un potencial? Si tú fueras jefe de un proyecto, ¿incluirías revisiones en un proyecto de desarrollo? Em, Dame un poquito tu opinión. O sea, si yo fuera el jefe o dueño de la empresa, yo de ley la incluiría. Ahora, o sea, todo depende desde el punto de vista, ¿no? Ujú. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo me vuelvo gerente de una empresa, no significa que yo tengo todo el poder de decisión, sino que yo me tengo que basar en un presupuesto. Entonces, si por A o B razón la revisión supera este presupuesto, entonces tal vez no lo haga, no lo hiciera. Pero si tuviera un presupuesto ilimitado, se puede decir, o algo por el estilo, de ley metería esta parte de la revisión dentro de todo el proyecto, se puede decir. Chévere, gracias Ricardo. Qué bueno que sacas a colación el tema presupuestos, porque efectivamente todo está supeditado a que exista los recursos, ¿no? Recurso, tiempo, plata y personal. Em, pero también les planteo verlo de la otra manera, ¿no? Si tú eres el dueño de una empresa, cuando tú propones hacer un proyecto de desarrollo a un cliente, tú eres lo primero que te va a decir el cliente es hágame usted la propuesta. Entonces tú vas a tener que establecer un estimado de tiempo y un estimado de dinero que se va a necesitar para el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Y entonces más bien, claro, Ricardo lo planteó desde ya algo hecho, ¿no? O sea, tengo X cantidad de dinero o tengo Y eh, días o semanas para hacer este proyecto, ¿no? Y claro, el momento en que ya están establecidos el dinero o el tiempo, ya son restricciones de la gestión del proyecto. Y como bien dice Ricardo, ya con eso restringido, con eso fijo, es donde yo me
puedo mover, ¿no? No me puedo ir más allá del tiempo y el dinero que ya está establecido. Pero si tú te vas un poco más atrás, en algún momento se tuvo que haber establecido ese tiempo o ese dinero. Entonces, cuando tú haces la propuesta, cuando tú haces la estimación de tu propuesta, es el momento de incluir en la cantidad de días o semanas del proyecto y la cantidad de dinero que se le va a pedir al cliente por ese proyecto, lo que te va a tomar en tiempo y en plata hacer este tipo de actividades de calidad. Porque obviamente si no las presupuestas, después no vas a tener los recursos para hacer. Entonces la recomendación sería más bien el momento que tú estás entregando una cotización a un cliente, que esa cotización ya incluya estos valores. Ahora, claro, probablemente ustedes están pensando que eso implica que tu presupuesto o tu propuesta se va a elevar en dinero o se va a elevar en tiempo, ¿no? Como habíamos visto en tiempo, no tanto, porque si bien es cierto, vas a tener que invertir más horas extras, digámoslo así, o adicionales en temprano, en cada fase para hacer revisiones. A la vuelta del tiempo, cuando llegues a pruebas y depuración, ahí en cambio, como ya fuiste previniendo defectos y fuiste detectando y corrigiendo defectos antes, la fase de prueba puede ser mucho más corta y la fase de depuración igual, ya no vas a necesitar tanto retrabajo. Entonces, ahí es como que vas a compensar el tiempo extra que pusiste acá. ¿Sí? Entonces, si antes te ibas a demorar, no sé, eh, digamos, 40% del tiempo desarrollando y 60% del tiempo haciendo pruebas y retrabajo, es decir, corrigiendo todos los defectos que se encuentren, ahora a lo mejor lo vas a hacer al revés, 60% acá en desarrollo y revisiones de aseguramiento de calidad y 40% acá en pruebas y retrabajo, porque el retrabajo disminuye y también ya no necesitas hacer tantas pruebas porque ya los fuiste haciendo espaciadas. A la final igual suma el 100%, es decir, probablemente el tiempo en calendario va a ser el mismo y de hecho en muchos proyectos que manejan bien el tema de planificación de calidad, incluso se puede acortar. Es decir, que haciendo inteligentemente hasta puede que te demores menos o al menos igual. Entonces, a la final lo que es una redistribución de tiempo, más tiempo de aseguramiento que de control. Pero en platas sí es muy probable que te salga más costoso el desarrollo, aunque en cambio va a salir más barato la producción, porque en operación ya no vas a necesitar hacer modificaciones, ni vas a perder dinero por caídas del sistema en producción, ni por fallos en producción. Entonces, la operación va a requerir menos dinero, pero el desarrollo probablemente sí va a requerir más dinero. Entonces, ese dinero extra sí va a hacer que tu proyecto sea más costoso en relación tal vez a los proyectos que presente la competencia. Sí, pero ahí viene un poco esta, digamos, disyuntiva que siempre tiene el consumidor sobre si comprar un producto que es de mejor calidad y más caro o comprar un producto que es más barato pero de menor calidad. Por ejemplo, un par de zapatos, ¿no? Entonces tú te puedes comprar unos zapatos a un precio muy cómodo, pero que como son de menor calidad te va a durar menos tiempo que si te compras unos zapatos que tal vez cuestan más, pero que como son de mejor calidad también te van a durar más. ¿Sí? Entonces, claro, esa ya es una elección del consumidor y por un lado, pero por otro lado también tú como empresa, como emprendimiento, como freelance, también tienes la decisión de si tú vas a vender zapatos baratos que compre la gente que quiera gastar menos, pero que le va a durar menos, o si tú vas a ser un proveedor de zapatos costosos de buena calidad, que cuando la gente invierte en esos zapatos, pues probablemente le va a durar lo que el otro va a tener que comprar dos pares, ¿no? Entonces ya tu producto vale el doble, pero acá le toca comprarse dos veces y contigo solo una. Entonces, tú decides a qué tipo de target, digamos así, quieres apuntar. En el caso de INSO, por ejemplo, evidentemente nosotros nos hemos puesto en el lado de acá, es decir, en el lado de que ofrecemos productos de calidad que sí son más caros, pero también buscamos clientes conscientes de que es importante hacer una inversión adecuada en tecnología para potenciar sus empresas.
De hecho, justamente estábamos haciendo análisis en estos últimos tiempos de cómo gracias a las automatizaciones que ha proveído Insoft, muchas empresas ecuatorianas digamos, su negocio se ha expandido. O al menos en nuestro caso, nuestros clientes han logrado sobrevivir, por ejemplo, la crisis de pandemia en la que todavía estamos, ¿no? Entonces, eso es porque evidentemente el software es parte del alma de la organización. Si el software es mediocre, la organización no puede crecer, no puede escalar, no puede expandirse tan fácilmente. Si el software es flexible, si el software es escalable, si el software es seguro, si el software es estable, entonces la organización tiene una base sobre la cual crecer con mayor tranquilidad, llegar a más clientes, vender más, dar más servicios y productos, etcétera, ¿no? Porque tiene un sistema de back office que le respalda en eso. Entonces, en la medida en que hemos tenido clientes que sí han entendido eso, hemos crecido tanto los clientes como nosotros. Y hay otros clientes pues que no han deseado irse por este lado, sino por el otro lado. Y bueno, ya eso ya es decisión de cada uno, pero como alguna vez nos instruía Luis Adriano Calero, que es uno de los principales, digamos, actores dentro de la industria del software del Ecuador desde sus inicios, nos decía tranquilidad, porque los clientes que se van por el otro lado, tarde o temprano se dan cuenta y muchos de ellos van a regresar donde ti, después de haberse dado la vuelta de haber caído en la mala experiencia de comprar un software barato, pero asimismo mal. Y entonces, a la final terminan a veces pagando más, ¿no? Y bueno, esa es una experiencia que cada empresa, cada cliente tiene que vivirla por sí mismo para pues poder ir también aprendiendo, ¿no? Ir madurando como organización. Pero sí es importante que tú también definas tu enfoque, ¿sí? Si tu enfoque va a ser de calidad o tu enfoque va a ser de venta masiva a bajo costo, digámoslo así. Y bajando el costo, disminuyendo la calidad. Entonces, todo esto va de la mano de justo lo que Ricardo mencionaba, que me parece súper bueno para ir aterrizando los conceptos en temas de factibilidad y de modelos de negocio también. Entonces, bueno, con esa, tal vez con esta explicación que les acabo de dar ahorita, quisiera escuchar una opinión o aunque sea preliminar, de cómo verías tú tu postura a futuro. O tal vez tú puedes encontrar una postura, digamos, intermedia, que un poco traiga de ambos lados algo y pues con eso puedes tú establecer un modelo de negocio para ti, para tu equipo, para una futura empresa o para una empresa en la que tú trabajas. Henry, ¿tú qué opinas? Aló, ¿sí, Hola. ¿sí me lo puedo escuchar? Sí. Ya. Bueno, yo también así como usted acaba de decir, depende mucho de, o sea, los clientes deben caer a veces en esas malas experiencias, ¿no? Para poder darse cuenta que un software bien hecho tiene un costo mayor a un software barato o un software que no tiene una buena calidad para lo que se está creando. Así es, pero un poco también es educación de parte nuestra, ¿no? Entonces, y claro, habrá clientes que te digan, no, o sea, vendes demasiado caro, lo siento, no te voy a comprar y está bien, hay que respetar también esas opiniones, ¿no? Pero hay que mantenerse también dentro de tu, digamos, del enfoque de tu empresa y bueno, la mayoría de empresas de software que han logrado sobrevivir crisis como la dolarización, como la pandemia, que es el caso de Insoft, te van a decir que una de las claves es justamente mantener esquemas de calidad. ¿Sí? Al menos un nivel básico mínimo necesario de calidad dentro de procesos y por ende que se vea reflejado en calidad de tus productos.
Caso contrario, pues es muy difícil supervivir, digamos, en una economía inestable como es la de nuestro país, ¿no? A menos que busques mercados externos. Entonces, si buscas ser una empresa que exporta, ya no estás supeditado a la economía local. Sin embargo, para exportar vas a tener todavía mayores exigencias de calidad, porque ya el mercado a nivel global es mucho más exigente en temas de cumplir cosas de seguridad, por ejemplo, de usabilidad, incluso de accesibilidad. Tienes que ya abarcar normas y leyes no solamente ecuatorianas, sino vigentes en otros países. Y entonces para exportar sí que vas a necesitar ser riguroso con la calidad de tus procesos y por ende la calidad de tus productos. Entonces, ahí te libras de la economía, pero igual vuelves a caer en el tema calidad. Y si te quedas en mercado local, como dependes o estás trabajando en una economía, digamos, inestable, necesitas tú generar alguna estabilidad a través de tu nivel de madurez como organización. Entonces, bueno, eso como para ya ir reflexionando e ir terminando nuestro estudio de esta materia. La próxima clase, pues también nos daremos un tiempito para conversar y obviamente entre todos ir escuchando opiniones y de tal manera que todos nos alimentemos con los puntos de vista de los demás, ¿no? Vamos entonces a avanzar con a empezar con el estudio del último capítulo. Les voy a compartir entonces las diapositivas del capítulo 4, la primera parte, que ya las pueden descargar del aula virtual. Déjenme ver. Denme un segundito nada más para ubicarme aquí. Porque no las estoy encontrando. A ver. Ok, ahora sí, ahí está. Benjamín, confírmame porfa que puedes ver el capítulo 4, técnicas de pruebas. Benjamín, estás con el micrófono apagado, si estás por ahí. Ayúdame con la confirmación. Ok, le vamos a declarar fuga virtual. Pablito Flores, tal vez me puedes confirmar. Sí, profe, sí se ve. Gracias, Pablo. Ok, entonces hoy vamos a ver solamente la mitad de este capítulo. Es un capítulo para mí muy, o sea, desde mi punto de vista, ya después ustedes me dirán cómo les pareció a cada uno, pero desde mi punto de vista es un capítulo muy interesante porque ya por fin aterriza toda la teoría que hemos estado viendo en cosas concretas que se pueden hacer ya a nivel de técnicas dentro de un proceso de pruebas de productos, ¿no? Y además presenta como ya digamos, una visión consolidada de las distintas jerarquías que existen en cuanto a técnicas de pruebas en el cuerpo de conocimiento. Entonces, bueno, primero, como siempre, ubicándonos dentro de la certificación, avanzamos a este capítulo que se llama técnicas de pruebas y que tiene 4 secciones. Las categorías de las técnicas de pruebas, con lo que vamos a empezar hoy. Técnicas de pruebas para caja negra, que también vamos a revisar hoy las técnicas que están incluidas dentro de la certificación. No son las únicas, obviamente, técnicas que existen. Hay muchísimas técnicas y todo el tiempo se están proponiendo nuevas técnicas, pero en la certificación se incluyen como las más importantes en el sentido de que son las más utilizadas al momento y también las que son más efectivas, ¿no? Y para la próxima clase, pues vamos a dejar el estudio de las técnicas de caja blanca y de las técnicas basadas en la experiencia.
Entonces, aquí es donde estamos. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, vamos a ir viéndolos sección por sección. Entonces, la primera sección se llama categorías de técnicas de prueba y al terminar de estudiar esta parte, se espera que tú puedas explicar cuáles son las características, las cosas comunes y también las diferencias que existen entre las distintas técnicas de prueba, tanto de caja negra como de caja blanca y de las basadas en experiencia, que son los tres, digamos, grandes tipos de técnicas de prueba que están establecidos en el cuerpo de conocimiento, ¿no? Entonces, he construido para ustedes este grafiquito como de resumen de esta parte, porque si tú tienes en mente este gráfico para el examen de la próxima semana o para la certificación de que si lo quieres dar, que va a ser a fin de mes, para poder ganarte ese cupo, digamos, gratuito, este cuadrito es de mucha utilidad como ayuda a memoria, ¿no? Entonces, estamos hablando de técnicas de pruebas y como les acabo de comentar, básicamente son tres. La que se llama técnicas de caja negra, que dependiendo de los recursos o los fuentes que estés utilizando de información, también se les denomina técnicas de prueba conductuales o técnicas de prueba de comportamiento. Entonces, es lo mismo, ¿no? Caja negro, conductual, comportamiento, es un tipo de técnicas de pruebas. El segundo tipo se le denomina de caja blanca, pero también tiene otros sinónimos. También se les llama pruebas estructurales o pruebas basadas en la estructura. Y finalmente, el tercer tipo se llama basadas en la experiencia. Resumiendo, las técnicas de prueba se dividen en tres categorías: caja negra, caja blanca y experiencia. Entonces, eso es importante que lo tengas en mente. Ahora, obviamente, dentro de cada categoría hay un conjunto de técnicas, ¿no? Entonces, como les decía, en el sílabo se proponen las principales. Entonces, para caja negra, que es las que vamos a estudiar hoy, se propone la técnica de partición de equivalencia, la técnica que se llama de valores frontera, el uso de tabla de decisión, la transición de estados y las pruebas basadas en casos de uso. Entonces, son 5 técnicas concretas que se incluyen dentro del sílabo para lo que sería la categoría caja negra. Y hasta ahí donde vamos a ver hoy. En la próxima clase, que es la última, veremos en las técnicas concretas o ejemplos de técnicas principales de caja blanca, que son 2 nada más: la cobertura de sentencia y la cobertura de decisión. Y finalmente, para basadas en la experiencia, se presentan 3 como las principales: la técnica de predicción de errores, la técnica exploratoria. Esta es bien importante porque es una de las técnicas más utilizadas cuando estás en entornos ágiles, ¿sí? Entonces, hacer pruebas exploratorias es casi obligatorio cuando estás trabajando en un entorno ágil, porque son pruebas muy útiles, digámoslo así, y que están muy dentro de lo que serían los principios del manifiesto ágil, ¿no? Con poca documentación, muy flexibles al cambio, etcétera, etcétera. Las pruebas exploratorias. Pero bueno, de ello vamos a hablar la próxima clase. Y las listas de comprobación, que ya estamos ahorita haciendo, de hecho, un pequeño ejercicio práctico sobre el uso de listas de comprobación. Entonces, eso a modo general es lo que explica este primer capítulo de la sección 4. De todas maneras, algunas características principales de cada categoría, ¿no? Entonces, para la categoría de técnicas de caja negra, lo que se dice es que las condiciones de prueba, los casos de prueba y los datos de prueba los tienes que sacar de tus bases de prueba, como por ejemplo requisitos de software, especificaciones, casos de uso, historias de usuario. Como ustedes ven, las técnicas de caja negra necesitan tener como insumo lo que represente los features o funcionalidades del sistema de cualquier modalidad. Por eso aquí menciono algunas, ¿no? Requisitos, especificaciones, casos de uso, historias de usuario, como algunos ejemplos del insumo que vas a necesitar. Y con ese insumo vas a poder plantear los casos de prueba y decidir datos de prueba.
Ahora, la idea es que estos casos de prueba te permitan detectar las diferencias entre lo que está puesto como un requisito y cómo ha sido implementado ese requisito. Entonces, el requisito puede decir, se necesitan 3 diferentes tipos de autenticación, ¿sí? Y ahora, la implementación es lo que queremos chequear. O sea, primero, ¿realmente están 3 tipos o solo han implementado 2 formas o solo una forma de autenticación? En cuyo caso, esta especificación estaría incompleta, ¿sí? O si implementaron 3 como pedía la especificación, pero el tercero no está mal, no funciona, que es, por ejemplo, usando el huella dactilar, ¿no? Entonces haces la prueba, utilizas huellas y no te deja pasar. Entonces, supuestamente está ofreciendo esa funcionalidad, pero está mal implementada. Entonces, está una funcionalidad existente, pero incorrecta, ¿sí? Entonces, siempre en las técnicas de caja negra es la diferencia entre lo que se ofreció y lo que se dio a la final. Sí, que es básicamente una de las cosas que ustedes tienen que chequear para el producto del Polycollaboration, ¿no? Entonces ofrecimos hacer esto y ahora veamos qué es lo que los que desarrollaron entregaron en realidad, ¿no? Y donde hay una diferencia, pues ahí se plantea un hallazgo, ¿no? Desviaciones con respecto a los requisitos, en otras palabras. Ahora, estas técnicas se pueden aplicar tanto para pruebas funcionales como no funcionales. Recuerden que las pruebas funcionales y las no funcionales son tipos de pruebas, ¿no? Entonces, para cualquiera de los 2 tipos, yo puedo aplicar caja negra. ¿Qué es lo funcional? Todos los features que estamos diciendo que son del negocio. ¿Qué es lo no funcional? Todo lo que es las otras características, ¿no? Seguridad, usabilidad, compatibilidad, portabilidad, modificabilidad, etcétera, ¿no? Todas esas son cosas no funcionales. Hablemos un poquito de las técnicas de caja blanca, ¿no? Entonces, en las técnicas de caja blanca, igual se tiene que establecer condiciones de prueba, casos de prueba y datos de prueba. De la misma manera se tienen que deducir de los insumos o bases de prueba. Aquí varían los insumos. Los insumos que yo voy a necesitar para hacer caja blanca son, por ejemplo, código, la arquitectura, diseño detallado, cualquier insumo que a mí me permita tener información con respecto a la estructura interna del software. Entonces, las pruebas de caja blanca en ese sentido de los insumos son un poquito más exigentes, ¿no? Porque yo necesito ya tener información de bajo nivel o información interna del producto de software para poder hacer caja blanca. Entonces, la cobertura se mide en base a los elementos que se logran probar dentro de la estructura que se está probando. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer pruebas de caja blanca con código y el código tiene 10,000 líneas de código y yo he avanzado a probar 5,000 líneas de código. Entonces, mi cobertura es 50%. ¿Sí? Entonces, voy midiendo en función de lo que, de cuánto avancé a abarcar dentro del objeto de prueba. Esa es la cobertura. Y las especificaciones también se utilizan como fuente adicional de información para saber los resultados que debería esperar. Es decir, no es que estos insumos de aquí, códigos, arquitecturas, diseños, son son lo único, ¿no? Sino que estos se suman a los insumos de caja negra, que era todo lo que tiene que ver con requisitos, especificaciones, casos de historia, casos de uso, historias de usuario. Entonces, para caja negra me bastan con estos, pero para caja blanca necesito estos y estos otros. Entonces, es más exigente la prueba de caja blanca, ¿no? Y luego tengo las técnicas de prueba basadas en la experiencia. Como su nombre lo dice, pues se aprovecha la experiencia. ¿De quién? De todos los involucrados, ¿no? Los desarrolladores que tienen su experiencia, los testers que tenemos también nuestra experiencia, los usuarios con su experiencia en el negocio, y de esa experiencia se vale para diseñar, implementar y ejecutar pruebas. En este caso, las condiciones de prueba, los casos de prueba y los datos de prueba se deducen de una base o de unos insumos
que vienen directamente del conocimiento y de la experiencia acerca de cómo se espera que el software se use, de cuál es el entorno en el que se va a usar, de los posibles defectos que este software puede tener, de cómo pueden estar distribuidos dichos defectos. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores pueden tener una idea de cuál fue el componente más complejo de desarrollar, por ende, el más proclive a haber cometido errores y por ende el más proclive a tener defectos insertados. Entonces, ese conocimiento está en la mente de los desarrolladores porque ellos conocen el producto que construyeron, ¿sí? Asimismo, los posibles defectos podrían estar en la mente de nosotros como testers, ¿no? Porque a lo mejor ya hemos hecho tantas pruebas previas de productos similares que ya no sabemos hasta de memoria dónde por lo general o cuáles por lo general son los defectos que se insertan en ese tipo de productos, ¿no? Entonces ya tienes por tu experiencia una idea de qué tipo de defectos posiblemente va a tener un producto determinado. Sí, en cuanto al uso esperado y en cuanto al entorno, tal vez los usuarios son los que más conocimiento y experiencia tienen, ¿no? Ellos saben cuál es su entorno, ellos saben cuál es su equipo de trabajo, su hardware de trabajo, su software base de trabajo, los navegadores con los que utilizan, que a lo mejor a nosotros se nos escapó, yo que sé, Opera, ¿no? Y nunca hicimos pruebas, nunca se nos ocurrió hacer pruebas con Opera, pero basados en la experiencia, los usuarios te van a decir, saben que aquí la mitad de nosotros usamos Opera como nuestro navegador, entonces hay que incluir pruebas con ese ambiente. Entonces, el uso esperado, el entorno de uso en producción son cosas que están en el conocimiento de los usuarios y con ellos se trabaja también para hacer pruebas basadas en experiencia. ¿Sí? Nuevamente, todas estas se suman, ¿no? No es que yo escojo una u otra u otra. Lo que voy a querer es usar técnicas de caja negra combinadas con técnicas de caja blanca, combinadas con técnicas basadas en la experiencia. Y con esa combinación yo podría tener una estrategia completa de pruebas. Nuevamente vamos viendo que la historia de las pruebas no es una cosa trivial ni es una cosa rápida, ¿no? Es una cosa que toca hacer desde que empiece, desde el día 1 del proyecto hasta el día final del proyecto e involucrar varias personas con varios tipos de especialidades, ¿no? Entonces, bueno, de eso es lo que habla en general este capítulo 4.1. Vamos ahora al capítulo 4.2, que es el último que vamos a ver el día de hoy, para hablar específicamente de técnicas de caja de prueba de caja negra. Entonces, recuerden que en caja negra yo solamente me baso en acción-reacción. ¿Cuáles son las entradas? Y según eso veo cuáles son las salidas comparo con lo que yo esperaba y si no coinciden, si hay una discrepancia, eso lo reporto como un hallazgo o como una incidencia. Y sobre todo mis insumos vienen con la información de los features. En cualquier modalidad que esta información venga, como historia de usuario, como épica, como caso de uso, como especificación, como requisito, etcétera, ¿no? Entonces, son 5 las técnicas específicas de las que habla este capítulo. La primera se llama partición de equivalencia, por eso aquí el objetivo de aprendizaje es poder aplicar la técnica de partición de equivalencia para obtener casos de prueba a partir de requisitos. Noten que en todos los objetivos es a partir de requisitos, a partir de requisitos, a partir de requisitos. Bueno, excepto el último porque es a partir de los casos de uso, pero recuerden ustedes que los casos de uso se derivan de los requisitos, ¿no? Entonces, a la final, aterrizas en requisitos. Entonces, en definitiva, todas las técnicas de prueba de caja negra parten de los requisitos. Entonces, vas a comparar lo que se ofreció en los requisitos con lo que se está entregando en el producto que estamos probando. Y entonces, el objetivo de aprendizaje es a poder aplicar la técnica respectiva. Entonces, la primera se llama partición de equivalencia, como ya vimos en el cuadro anterior. La segunda, análisis de valores frontera, o a veces se traduce de valores límite. La tercera, la técnica de tablas de decisión. La cuarta, la técnica de pruebas de transición. Y la última, la técnica de obtención de casos de prueba a partir de casos de uso. Entonces vamos a ver para cada una de ellas un ejemplo
y algunas indicaciones prácticas de cómo aplicar esta técnica. Y lo otro pues va a ser ya la práctica que ustedes la harán para estar listos para el examen una vez que terminemos de ver todo el capítulo 4, ¿no? Entonces vamos por partes. Partición de equivalencia. Esta es una técnica muy sencilla, pero muy útil. Lo que hace la técnica de partición de equivalencia es formalizar algo que nosotros intuitivamente hemos venido haciendo desde el primer día que echaste código, lo compilaste o le hiciste el build y le probaste, ¿no? Entonces uno siempre ha tratado de hacer pruebas y ha tratado de intuitivamente poner datos para ver si funciona o no. Entonces, partición de equivalencia lo que hace es formalizar eso que lo hacíamos intuitivamente, dándote ya una estructura definida para hacer este asunto de escoger los datos, ¿sí? Y esta estructura definida se llaman las particiones, que no son más que rangos, en otras palabras. Entonces, veamos el ejemplo, ¿no? Entonces, por cierto, siempre en estas técnicas de lo que se trata es de saber cuántos casos de prueba y cuáles son esos casos de prueba que deberías aplicar para poder hacer una cobertura adecuada. Entonces, siempre las preguntas del examen van a ser, dígame, cuántos y cuáles son los casos de prueba. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Determinar cuántos casos de prueba se requiere para un formulario web donde el campo edad permite valores de 18 a 65 años. El campo edad es entero positivo, no permite datos alfabéticos ni caracteres especiales. Entonces, todo esto que acabamos de leer sobre este formulario web, que en teoría solo tiene un campito que es el campo edad, sería lo que viene en la especificación, ¿no? Y lo que tenemos acá sería una captura de la interfaz que debe ser probada. Entonces aquí tenemos el formulario que te dice este campo es para edad de 18 a 65, es obligatorio y hasta te pone marca de agua de un valor por default. Y el botoncito para mandar el dato, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona partición de equivalencia? Lo que tienes que hacer es ver los rangos. El primer rango, que es el más sencillo de encontrar, es el que se llama el rango válido. Entonces, en este caso, el rango válido está clarito, tanto en la especificación como en la interfaz, es de 18 a 65, ¿no? Y el dato significa años. Entonces, esa se le llama la clase de equivalencia válida. Entonces, si le dibujas como una línea recta para ir sacando los rangos, entonces la clase de equivalencia válida va de 18 a 65, incluido el 18 y incluido el 65, ¿no? Eso es bien importante especificar. A veces para anotar eso, aquí se le hace un circulito negro cuando es 18 incluido o un circulito en blanco cuando es 18 excluido. ¿Sí? Igual acá en 65, en este caso sería círculo negro para indicar que hasta 65, incluido el 65. Entonces, aquí viene lo interesante. Como esta es la clase de equivalencia válida, la técnica lo que te dice es, yo solo necesito probar esta clase válida una sola vez con un solo dato representativo. ¿Cuál es el dato de prueba representativo? Cualquier dato que esté dentro de este rango. Entonces, entre 18 y 65 yo puedo escoger cualquier número. En este caso, por ejemplo, se ha escogido el 20. Y ese va a ser mi dato de prueba para probar esta clase de equivalencia válida. Entonces, como ahorita yo estoy diseñando el caso de prueba, mi primer caso de prueba es probar con dato 20. ¿Sí? Ahora, hay que también encontrar las otras clases de equivalencia válidas, si es que hay otras, y también las no válidas. Entonces, ¿cuál es una no válida? La que está por debajo del rango permitido, de 18 hacia abajo. En este caso, como el dato es entero positivo, es decir, va desde 0 en adelante, la clase no válida va a ser del 0 al 18. Y entonces debo escoger un representante. En este ejemplo se ha escogido el 10. Entonces mi segundo caso de prueba va a ser dándole el valor de 10. Y el sistema tiene que tener otro comportamiento, ¿no? Seguramente debería sacarme un mensaje de error que me diga, no le puedo aceptar esa edad, la edad tiene que ser mínimo 18, ¿sí? Y al otro extremo también tenemos una clase no válida, que en este caso es sobre los 65, ¿no? ¿Hasta cuándo? No se sabe.
porque nos está diciendo que es entero positivo, pero eso se puede ir desde 0 al infinito, ¿no? Entonces, fíjense que aquí queda abierta de 65 hasta arriba y se ha escogido de igual manera un solo dato representante, que es 68, que será mi caso de prueba número 3. En definitiva, el número de casos de prueba se corresponde al número de clases de equivalencia válidas y no válidas. En este caso yo tengo una válida y 2 no válidas, tengo 3 clases de equivalencia, o CEs por abreviar, por lo tanto yo tengo 3 casos de prueba, o CPs por abreviar. ¿Sí? Entonces la resolución, mejor dicho, en la certificación, las preguntas te dirá, ¿cuántos casos de prueba se requiere para esto? A, 2 casos, B, 3 casos, C, 4 casos, D, 6 casos. ¿Sí? Y entonces tú tendrás que escoger entre A, B, C, D, y en este caso la respuesta correcta sería la que tiene el número 3. Obviamente esta interfaz es muy sencilla, solo tiene un dato, ¿no? Y en una interfaz normalmente tú vas a tener varios datos. Entonces lo que harás es crear el conjunto de clases de equivalencia por cada uno de los campos de entrada de tu formulario. Entonces, si tu formulario tiene, se me ocurre, 15 campos de entrada, entonces para cada campo tienes que crear el conjunto de clases de equivalencia y para cada clase tienes que definir el dato representante. Puede parecer mucho, pero a la final te va a ahorrar mucho trabajo porque tú no vas a estar probando ahí aleatoriamente números, que yo podría, por ejemplo, hacer 3 pruebas sobre esta interfaz. La una con el 20, la otra con el 50 y la otra con 60. Pero en realidad no he hecho 3 pruebas si yo uso esos 3 datos que acabo de decir. He hecho una sola prueba que he repetido 3 veces, porque como los 3 datos estaban dentro del rango válido, la única parte que yo probé fue esta clase de equivalencia válida. Y se me escapó probar este lado y este lado. Entonces, por eso es importante diseñar y definir los datos de prueba con anterioridad para que el que vaya a ejecutar las pruebas no lo haga incompleto, sino que basándose en los casos de prueba y datos de prueba ya preestablecidos, quien vaya a ejecutar la prueba pues no tenga nada que olvidarse porque ya todo está escrito en el guión de la prueba, sea manual o sea automática. Entonces veamos algunas de las indicaciones para esta técnica de partición de equivalencia. Entonces, primero, las particiones se pueden identificar de cualquier elemento de datos del objeto de prueba, que pueden ser las entradas, como acabamos de ver en el ejemplo, pero también hay una variante que puede ser con las salidas. Y también se pueden utilizar valores internos, por ejemplo, constantes o variables internas del código, y valores relacionados con el tiempo, por ejemplo, antes o después de cierto evento, o incluso parámetros de interfaz. Por ejemplo, los datos que se comparten entre componentes integrados durante una prueba de integración. Entonces, en cualquiera de estos son ejemplos de lugares donde pueden haber particiones y por lo tanto donde yo voy a tener que determinar cuántas son y sacar este valor representante para saber cuántos casos de prueba debo hacer. Entonces, otra cosa importante es lo que dice en el segundo punto. Cuando se utilizan particiones de equivalencia no válidas, deben probarse individualmente. Es decir, no combinar una partición de equivalencia no válida con otra partición de equivalencia no válida para garantizar que no se produzcan como ruidos entre ellas, ¿no? Que la una le tape a la otra. Entonces, tengo que crear un caso de prueba por cada partición de equivalencia no válida. ¿Sí? Entonces, volviendo acá, si en la especificación no me dijeran el tema de los datos alfabéticos ni de los caracteres especiales, yo sí incluiría otra clase de equivalencia que sea probar el dato dándole aquí letras, ¿sí? Probar la interfaz poniéndole letras, por ejemplo. Esa sería otra clase de equivalencia no válida, poner letras y darle submit. Entonces, ya tú vas viendo campo por campo cuáles pueden ser las posibilidades de datos que puede el usuario ingresar
y escoger un representante de cada una de esas particiones para asegurarte que las estás tomando en cuenta todos, ¿no? Las particiones de equivalencia se pueden usar en todos los niveles de prueba, desde unidad hasta pruebas de aceptación de usuario final. En cualquier nivel se puede utilizar partición de equivalencia. Y nuevamente, como he venido insistiendo, cada partición de equivalencia escoge un único dato de prueba como representante. ¿Sí? Entonces, ya cuando la próxima clase planteemos el conjunto de ejercicios para este capítulo, pues yo les incluiré al menos uno que sea trabajar con definir cuántos casos de prueba se pueden sacar o qué datos de prueba se deben usar para hacer unas pruebas utilizando la técnica de particiones de equivalencia. La siguiente técnica es complementaria a la de particiones de equivalencia y se llama análisis de valores frontera o ABF. Entonces, ¿cuáles son los valores frontera? Pues son el menos delta y el más delta de cada uno de los valores extremos del rango. ¿Sí? Entonces, usando el mismo ejemplo. Esta es mi interfaz, tengo el campo edad que va de 18 a 65 y aquí estoy trabajando la clase de equivalencia válida, ¿no? Entonces, como el dato es entero, el menos delta es una unidad menos, o sea, 17 para el 18, ¿no? Y el más delta es una unidad más, o sea, 19. Entonces, los que están en rojo son los dos casos de prueba por valor frontera límite inferior. Y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? El límite superior es 65. Si yo le pongo un menos delta, como es dato entero, es 64 y un más delta, dato entero, se vuelve 66. Entonces, tengo en rojo los dos datos de prueba para la frontera superior. Entonces, en definitiva, aquí yo tengo 4 casos de prueba adicionales con los datos 17, 19, 64 y 65. Si estos 4 casos de prueba yo los combino con estos 3 casos de prueba, entonces en total hasta ahora tengo 7 casos de prueba, ¿no? Y los casos de prueba son con el dato 10, con el dato 20, con el dato 68, con el dato 17, con el dato 19, con el dato 64 y con el dato 66. Entonces, por lo general, ambas técnicas se combinan. Entonces, yo primero busco cuántas particiones de equivalencia hay. Entonces, esos son los casos de prueba de partición de equivalencia y a eso le sumo los de las fronteras o límites inferior y superior con un más delta y un menos delta. Ahora, digamos que el dato no fuera entero, sino fuera un dato flotante de un decimal, por ejemplo, una nota, ¿no? Y digamos que la nota puede ir de 1 a 10, ¿ya? O de 0 a 10, si se quiere. Entonces, como es con decimales, en el lado 0 tendría la nota 0,1 para arriba, no podría tener la nota menos 0,1 porque no aceptaría notas negativas, pero sí tendría la nota 0,1 y en el límite superior que es 10, igual no podría tener la nota 10,1 porque no me puedo pasar de 10 en una nota, pero sí podría tener la nota 9,9. Entonces aquí los valores fronteras que añadiría es una prueba con la nota 0,1 y otra prueba con la nota 9,9. ¿Sí? ¿Por qué solamente el delta es 0,1? Por el tipo de dato que me decían que era un entero, perdón, que es flotante de un decimal. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta el tipo de dato para saber cómo establecer los valores frontera y obviamente también hay que tomar en cuenta las factibilidades, ¿no? Entonces veamos algunos elementos teóricos de esta técnica ABF. Entonces, como ya dije, análisis de valores frontera es una extensión o complemento de partición de equivalencia. Solo se puede utilizar cuando obviamente hay un orden, hay una secuencia, ¿no es cierto?, en los datos. Puede ser un rango de datos numéricos o puede ser secuencias, por ejemplo, meses, ¿no? Entonces, los meses sabemos que tienen la secuencia enero, febrero, marzo, etcétera, etcétera. Entonces, puedo trabajar también valores frontera con meses o con horas, por ejemplo, o con fechas también.
Entonces yo sé que el mes de enero tiene los días del 1 al, no sé, al 30, febrero del 1 al 28 y si es bisiesto al 29, etcétera, ¿no? Entonces donde hay datos secuenciales, yo puedo trabajar las fronteras. Y los valores mínimo y máximo de la partición son lo que se consideran los valores fronteras. Nuevamente, este análisis se puede aplicar a todos los niveles de prueba, desde componentes hasta aceptación. Y los casos de prueba adicionales son los valores, diríamos, justo antes y justo después de cada frontera, tanto en el límite inferior como en el límite superior. Ahora, ¿por qué es que se hace esto? Porque se ha demostrado estadísticamente que donde se comete errores, más probablemente es justamente en las fronteras de una partición. Entonces, ahí es donde hay mayor probabilidad de que el comportamiento del objeto de prueba sea incorrecto. ¿Sí? Entonces yo probaré para el caso de las notas, si esto fuera de 0 a 10, la nota, digamos, el valor representante de la partición válida, que sería menos un 5, por decir algo, ¿ya? El de la no válida inferior, que podría ser tratar de meter una nota menos 2 para que el sistema me diga, oiga, yo no puedo aceptarle notas negativas. Otra, un 15 para que el sistema me diga, oiga, yo no le puedo aceptar notas sobre 10 porque solamente trabajo de 0 al 10. Y en valores frontera, la nota 0,1 que es justo después del 0 y la 9,9 que es justo antes del 10. Porque son en esos límites en donde probablemente vamos a encontrar defectos. Entonces, esa es la técnica de análisis de valores frontera. Ok, vamos a hacer allí un alto para ver si hasta ahí vamos bien. Entonces, me gustaría, Francis, que por favor nos hagas un resumen de lo que tú hasta ahora más bien dicho, nos hagas un resumen de lo que serían estas dos técnicas, así tal como tú lo entendiste ahorita. Si estás por ahí, Francis, te escuchamos. Francis, ¿tienes el micrófono apagado? Bueno, vamos a anotar otra fuga virtual. Le voy a pedir entonces a... que no puede activarse, dice Francis. Bueno, no importa. Pero gracias por reportarte. Deberías, porque yo no tengo desactivado micrófonos, probablemente es a tu lado. No pasa nada, vamos, hasta eso a preguntarle a Sebas. Si puedes, Sebas, así de la explicación que acabamos de tener, danos un resumen rápido de estas dos técnicas. A ver, ¿cómo me ubico? Con lo que usted estaba mostrando, estaba viendo. La primera era partición de equivalencia. Eso era lo que se refería al tener equilibrado lo que nosotros vamos a hacer en cuanto al trabajo, de cómo se va a trabajar en el equipo y cómo se va o sea, cómo se distribuye lo que nosotros vamos a ir haciendo para que haya una equivalencia, por así decirlo, en cuanto o sea, mejor dicho, que no vaya a haber que solo hace uno y que lo que usted decía, como que dos cabezas piensan mejor que una, entonces que eso nos permite darle esa seguridad. ¿Era esa parte? No, te voy a poner las diapos para que sobre la diapo puedas ubicarte, ¿ya? Estábamos ahorita viendo ya técnicas puntuales, ya no tanto hablando de la parte de gestión, que por cierto también es importante, sino ya de técnicas para sacar casos de prueba. Y la de partición de equivalencia trabaja de esta manera. Entonces, viendo esta diapo, ¿qué es lo que tú entiendes de cómo debes obtener casos de prueba para datos de entrada? Eso era lo que usted decía, que viendo qué es lo que cumple y qué es lo que no cumple el requerimiento. En caso, cuando, bueno,
bueno, o sea, el ejemplo que está aquí es de la edad, pero también decía, por ejemplo, cuando tenemos un campo y este campo necesita una cierta regla para que sea válido o no válido. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos probar? Y se me ocurre un ejemplo, puede ser cuando ponemos un número de teléfono y que ese número de teléfono cumpla que sea un número de Ecuador, por ejemplo. Correcto. Entonces, se prueba con uno que no sea ecuatoriano, uno que sea ecuatoriano y otro que, bueno, con esos dos casos sería en este Ajá, caso. otro que no sean números también. ¿Qué tal si alguien te También, sí, sí, pone sí. alfanuméricos? Correcto. Ujú. Exacto. Entonces, la idea es hacer un escogitamiento inteligente de los datos de entrada, ¿no? Para que cubras todas las posibilidades, tanto válidas como no válidas. Porque claro, yo sí voy a querer que si me da un número de Ecuador real, me acepte, ¿no? Pero también voy a querer que si me da un número de otro país o me da algo que no es un número, el comportamiento sea consistente. En este caso me diga, oiga, no le puedo aceptar un número de Estados Unidos o un número no ecuatoriano, o oiga, yo no le puedo aceptar algo que no es un número telefónico. Entonces, y solo escoges un dato de cada cosa. Eso es lo importante. Ahora, contigo mismo para la segunda, que es análisis de valores frontera. Ahí, ¿cómo explicarías tú, Sebas? Ese se refería a cuando nosotros buscamos o sea, como que encontrar el punto en el que se provoca un error. Ujú, Por ejemplo, cuando yo digo que una cadena de caracteres requiere desde un mínimo hasta un máximo de caracteres, por ejemplo, una contraseña que tiene que ser mínimo de 8 caracteres y si tiene 7 me marca error, si tiene 8 pues cumple y si tiene, yo qué sé, si yo digo que tiene máximo 32, si yo pongo más de 32 a ver si es que me los permite ingresar o si no me permite ingresarlos y ir probando también como esas características de, más que todo en cuanto a los campos que se ingresan. correcto. Y como dice ahí el nombre frontera, justo en el extremo, ¿no? Tanto en el inferior como en el superior. Entonces, yo tener muy claro cuál es el extremo. En el ejemplo que dice Sebas, ¿no? Digamos que la regla dice mínimo 8 caracteres en el password. Entonces, el extremo, el límite o la frontera es 8. Entonces tengo que probar justo un chance antes, justo un chance después. Entonces tengo que probar la de 8, que me va a decir, ok, clave aceptada, pero también tengo que probar la de 7 y tengo que probar la de 9. Entonces le añades a las anteriores, no son, que son las obvias, le añades la de los valores frontera para ver si justo en las fronteras también funciona bien. Entonces, ¿cuál sería una obvia? Cualquiera que sea, que cumpla, digamos, el rango válido, permitido. ¿Sí? ¿Y cuáles son las fronteras? Las que es un poquito antes y un poquito después. Ese poquito está dado por el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, sumando estos más los otros, ya tienes un conjunto, digamos, bastante completo de datos de entrada para cada caso de prueba, en este caso de pruebas de caja negra, porque como ustedes ven, solo estamos trabajando metiendo datos en la interfaz para ver cómo se comporta la interfaz a consecuencia de los datos que estamos metiendo. Ok, gracias, Sebas. Y Francis, te dejo pendiente para la siguiente parte. Ya, ojalá funcione tu micro. Entonces, vamos a ver dos técnicas más, nada más. Esta se llama tablas de decisión. Entonces, la tabla de decisión lo que trata es de sumarizar en una formato matriz de filas y columnas los casos de prueba dependiendo de la lógica de las reglas del negocio. ¿Sí? Entonces veamos primero el ejemplo y luego vemos un poquito algunos detalles de teoría, ¿no? Entonces fíjense en este ejemplo, dice, los empleados de una empresa reciben bonificaciones si trabajan más de un año en la empresa y si alcanzan un objetivo que se ha acordado individualmente con anterioridad. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que los empleados son vendedores y el objetivo que se ha acordado es un monto de ventas en el año, que puede ser en dinero, ¿no? Entonces, con un vendedor se acordó que venda X cantidad de dinero ese año, con otro cantidad Y, con otro Z, es decir, para cada vendedor su propio objetivo, ¿no? Y luego, si al final del año el vendedor cumple con ese objetivo, entonces recibe una bonificación.
¿Sí? Esa es la regla del negocio. Entonces, bajo esa regla del negocio, tú creas una matriz. En las filas de la matriz vas a ir poniendo primero en la parte superior de la matriz el conjunto de condiciones y en la parte inferior de la matriz el conjunto de acciones que se van a dar dependiendo de la combinación de las condiciones. Entonces, en este caso, leyendo nuevamente el enunciado de la regla del negocio o de la especificación funcional, son 3 condiciones. La primera condición es si la antigüedad en el empleo es más de 1 año. La segunda condición es si se acordó un objetivo. Y la tercera condición es si se logró el objetivo. Entonces, si las 3 cosas se cumplen, el caso de prueba número 1, si está más de 1 año, si se tuvo un objetivo acordado y si se cumple un objetivo, entonces la acción, que en este caso es el pago de la bonificación, sí se da. ¿Sí? Entonces, acuérdate, aquí yo no estoy desarrollando o implementando esta regla de negocio, yo la estoy probando. Entonces, el que desarrolló habrá hecho su propio análisis y habrá escrito el algoritmo, ¿no? Para poder automáticamente generar estos pagos de bonificación. Pero nuestra función es comprobar que efectivamente esa regla de negocio está bien implementada a través de hacer pruebas, ¿no es cierto? Entonces, mi primer caso de prueba va a ser con datos de alguien que tenga más de 1 año, que sí se tuvo un objetivo y que sí lo logró. Y entonces lo que debo obtener es que sí se genere el pago de la bonificación. Y entonces voy buscando combinaciones de estas condiciones y voy definiendo cuál es la acción esperada dentro de lo que se llaman, dentro de lo que es factible, ¿no? Entonces el siguiente caso de prueba es, si está más de 1 año, sí se acordó un objetivo, pero no lo logró, no lo cumplió. Entonces, ¿cuál es la acción? Que no se le paga, ¿no? Porque de acuerdo a la regla, debía cumplirse las 3 cosas. Siguiente caso, ese es el caso de prueba número 2. Vamos al caso de prueba número 3. Digamos que en este caso de prueba yo juego con esta combinación de condiciones. Sí tiene más de 1 año. No se acordó un objetivo. Entonces, como no se acordó un objetivo, realmente ya no me importa si logró o no logró. De hecho, no va a poder lograr algo que no se acordó. Entonces, la rayita significa que ya no importa este dato. Basta con haber llegado al no para yo saber, al no de la condición 2, para yo saber que la acción es no generar un pago de bonificación. ¿Sí? Entonces aquí ya me es indiferente el dato que se use, en tanto que sí sea de más de 1 año y no se haya acordado objetivo, automáticamente ya no se genera pago. Y eso es lo que voy a comprobar con el caso de prueba número 3. Y el último caso de prueba que voy a probar es que no tenga más de 1 año. Y si ya no tiene más de 1 año, no importa nada más. No importa si se acordó objetivo, capaz que sí se acordó. No importa que sí lo logró o no, capaz que sí lo logró. Pero aunque se haya acordado un objetivo y lo haya logrado, como no tiene más de 1 año, igual no se le paga bonificación. Y esta es mi tabla de decisiones. Entonces, en esta tabla de decisiones yo tengo muy claro las condiciones. Tengo muy claro cuál es la acción que debe suceder dado una secuencia dada de condiciones. Y yo he establecido una columna por cada caso de prueba que me va dando la secuencia de condiciones a realizar. Y he puesto una rayita en aquellos datos que ya me son indiferentes. Ya puede ser cualquier cosa de dato que yo ya sé cuál es el resultado a partir de los datos que ya están definidos más arriba. Y entonces, esta lógica la puedo probar completamente solamente con estos 4 casos de prueba, que es a la final a lo que tú quieres llegar con estas técnicas, que son técnicas de diseño de pruebas. Entonces, lo que yo quiero llegar a saber es cuántas pruebas tengo que hacer y con qué datos de prueba tiene que ser cada una de esas pruebas. Entonces, veamos un poquito de teoría y creo que un ejemplo adicional. Entonces, dice... las pruebas de tablas de decisión son una buena manera de documentar reglas de negocio que el sistema se supone que ha implementado. Entonces, al crear las tablas de decisión, el diseñador de pruebas, el tester, identifica las condiciones, que son las entradas, y también las acciones resultantes, que son las salidas.
tal como está acá, ¿no? Entonces yo he identificado 3 condiciones y una acción de salida en este ejemplo, ¿no? Cada columna corresponde a una combinación única de condiciones posibles que resulta en la ejecución de las acciones asociadas a esa combinación. Y esa es la regla de decisión. Entonces, fíjense en que aquí yo tengo la combinación todo sí, que me lleva a la acción sí. Aquí tengo la combinación sí, sí, no, que me lleva a la acción no. Aquí tengo la combinación sí, no y cualquier cosa que me lleva a no. Y la combinación no, cualquier cosa que me lleva a no. Y esas son todas las combinaciones que son factibles dentro de este escenario de prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo establezco una condición verdadera? Con la palabra sí o la letra B de verdadero. Una condición falsa, la palabra no o la letra F de falso. Y una condición que no importa, una rayita o las letras N, A, que significa no aplican, ¿no? ¿Y cómo establezco una acción? Si es que la acción debe darse, la palabra sí, la B de verdadero o un 1 booleano, ¿no? Y si la acción no debe darse, la palabra no, la F de falso, un 0 booleano o dejar en blanco. O sea, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Por si acaso en el examen les toque alguna de las variedades, pero ya sabes que son equivalentes, un sí, una B o un 1. Veamos otro ejemplo. Entonces, en este otro ejemplo que he sacado del libro de Laporte, del que estamos haciendo los ejercicios, es un sistema para la policía de tránsito. Entonces, en este caso, obviamente esta tabla, el diseñador de pruebas la ha construido en base a la lectura de la especificación de requerimientos, ¿no? O de las historias de usuario, lo que le hayan dado para entender el funcionamiento del sistema. Entonces, fíjense en que con esta tabla de decisión, el diseñador de la prueba ha establecido 8 casos de prueba, uno en cada columna. Y entonces ha organizado las condiciones, que en este caso son 5 condiciones, y las acciones, que en este caso son 4 acciones. Entonces, las condiciones son que tenga licencia, que haya una autorización de arresto, que tenga la matrícula o registro del vehículo, que el vehículo esté en buenas condiciones y el tema del exceso de velocidad. Esas son las condiciones. ¿Y cuáles son las acciones posibles? Un arresto, un ticket de multa, un ticket de infracción, perdón, una advertencia o una multa en plata. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las combinaciones. Entonces, en el primer caso de prueba, si no tiene licencia, ya no me importa nada de lo demás. Puede ser cualquier valor las otras cosas, pero ya de hecho, según esta regla de negocio, es arresto. ¿Sí? Entonces, según estas leyes bajo el cual está hecho este cuadro, si la persona maneja sin licencia, tiene que ser arrestada. Y además tiene una multa de $250. Ese es el primer caso de prueba que voy a probar. Caso de prueba número 2. En el caso de prueba número 2 voy a asumir que hay una autorización de arresto y por lo tanto la acción es arrestar y con una multa de igual manera de $250. Puede ser, las otras cosas pueden tener cualquier valor. En el caso de prueba número 3 voy a decir que el conductor no tiene matrícula. Entonces, si no tiene matrícula, sin importar el resto de datos, tiene que recibir un ticket de infracción y tiene que pagar una multa que está establecida aquí abajo como $25. Caso de prueba número 4, el vehículo no está bien, tiene problemas mecánicos. Entonces, tengo que darle una infracción y ponerle una multa de $25. Caso número 5, tiene un exceso de velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Entonces, sin importar los otros datos, le debo dar una advertencia y no le cobro nada. En el caso número 6 está excedido de 11 a 20, entonces en este caso le debo poner una multa de 75. Si está excedido de 21 a 25, una multa de 150 y si está más de 25 kilómetros por hora en exceso de velocidad, le tengo que arrestar y le tengo que cobrar $250. Entonces, fíjate cómo esta tabla de decisión resume de una manera muy, digamos, exacta las condiciones, los posibles datos de entrada y con esos datos de entrada los efectos o acciones que se deben dar. Y entonces ya el tester pues ejecutará estos 8 casos de prueba con estas datas de entrada para verificar si se producen estos resultados esperados.
¿sí? Y entonces al final saltarán, si es que es del caso, los fallos y yo podré reportar la existencia de un defecto. Así es como funciona la tabla de decisiones. Discúlpenme que se me salió una notificación. Ok. Y finalmente, transiciones de estado. Entonces, este es el último técnica que se estudia en esta parte de pruebas de caja negra. Y aquí básicamente lo que se hace es trabajar con sistemas que son de tiempo real o sistemas embebidos, por ejemplo, en equipos inteligentes, ¿no? Como una lavadora, una refrigeradora, un ascensor, un dron, un vehículo no tripulado. Entonces, todos estos son ejemplos de hardware que trabajan con un cerebro lógico y ese cerebro lógico maneja transiciones de estados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este sacado de una pregunta real de examen de certificación. Entonces, este es un diagrama de transición de estados para cargar gasolina usando tarjetas de crédito en una gasolinera de autoservicio. Entonces, el diseñador de la prueba ha dibujado el diagrama de transición de estados para darse cuenta cuántos casos de prueba necesitan. Entonces, aquí tenemos el diagrama, ¿no? Entonces, el inicio es que la bomba de gasolina está esperando por un cliente. Si el cliente mete una tarjeta de crédito y es inválida, le dice un error de mensaje y sigue esperando. Si es que la tarjeta que mete es válida, entonces le dice que diga qué tipo de gasolina quiere y se quede esperando por el tipo de gasolina, súper, extra, lo que sea. Si el usuario cancela o no dice nada por un tiempo, entonces le dice adiós y regresa a esperar otro cliente. Pero si el usuario escoge un tipo de gasolina, por ejemplo, escoge súper, entonces, lo siguiente es decirle que presione el botón de la manguera para empezar a despachar gasolina, ¿no? Entonces, se queda esperando a que el usuario presione el botón de despacho de gasolina. Si pasa mucho tiempo o cancela, entonces se despide y regresa a esperar a otro cliente. Pero si ya el botón es aplastado por el usuario, entonces empieza a despachar la gasolina. Dando un mensaje, ¿no? Y entonces está entregando gasolina. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el cliente suelta el botón y finaliza el despacho de gasolina, en cuyo caso imprime un recibo y espera el siguiente cliente. Entonces, este diagrama de transición de estados dibuja cómo son las posibilidades de interacción entre, en este caso, el cerebro de la bomba de gasolina inteligente y la persona que está interactuando con ella, ¿no? Entonces, con este diagrama de transición, yo creo los 4 casos de prueba, que en este caso son secuencias de acciones o de interacciones, ¿no? Entonces, el caso de prueba número 1 es esperar por un cliente, el cliente ingresa una tarjeta inválida, le doy un mensaje de adiós y me espero otro cliente. Caso de prueba número 2, espero un cliente, me da una tarjeta válida, espero que me dé el tipo de gasolina que quiere, cancela, le doy un mensaje de adiós y espero otro cliente. Caso de prueba número 3, estoy esperando un cliente, valido la tarjeta de crédito, pido el tipo de gasolina, me dice cuál quiere, luego espero a que aplaste el botón para despachar gasolina, cancela, entonces le doy un mensaje de adiós y espero otro cliente. Y el caso número 4 sería el día feliz, el día en que todo sale perfecto. Entonces espero un cliente, me da una tarjeta válida, espero un tipo, me aplaste el botón de extra o de súper, espero que empiece a pedir gasolina, entonces el cliente aplasta la pistola de la gasolina, empiezo a despachar, el cliente suelta la pistola de la gasolina, le imprimo el recibo y espero otro cliente. Entonces, con 4 casos de prueba, yo he cubierto todas las posibilidades de interacción entre la bomba de gasolina y el cliente. Eso es un diagrama de transición de estados. Entonces, ya para ir terminando, aquí solamente está en palabras lo que les acabo de contar. Un diagrama de transición de estados muestra los posibles estados del software, cómo el software entra, sale y realiza las transiciones entre cada estado. Todo estado inicia con un evento, que por lo general es la entrada de un dato por parte del usuario, y el cambio de estado provoca que el software tome acciones.
Entonces se muestra todas las transacciones válidas y también se debe tomar en cuenta las transacciones potencialmente inválidas, como cuando el cliente ingresa una tarjeta de crédito que no es, ¿sí? Y también se toma en cuenta eventos, condiciones y acciones resultantes de cada transacción válida, ¿no? Las pruebas pueden ser diseñadas para cubrir una secuencia de estados típica. Entonces, la CP4 sería la secuencia de estados típica de principio a fin, con un caso feliz de que se va con la gasolina y su recibo, ¿no es cierto? Para practicar todos los estados. Entonces, aquí yo tengo los otros estados en CP1, CP2 y CP3, que no terminan en día feliz, pero que también son interacciones que pueden darse. Y para practicar cada transición o para probar toda transición inválida. Estos diagramas de transición de estados son muy útiles para probar menús y también para probar, como les decía, software embebido, ¿no? Cerebros de lógica dentro de hardware. Y bueno, no vamos a ver las pruebas de casos de uso porque ya se nos acabó el tiempo, pero ese es el último tipo de pruebas de caja negra. En conclusión, me voy a regresar al diagramita con el que partimos hoy para no perdernos mucho, porque yo sé que es bastante información, pero poco a poco la vamos despachando, ¿no? Entonces, estamos en el capítulo de técnicas de pruebas y son 3 categorías, solamente 3: caja negra, caja blanca y experiencia. Caja negra también les llaman conductual o comportamiento. Caja blanca también les llaman de estructural o basada en estructura. Y las de experiencia no tienen ningún otro nombre. Y hoy día nos hemos centrado en ver técnicas específicas de caja negra, que son 5 presentadas en el sílabo de la certificación, ¿no? La partición de equivalencia, que como decía Sebas, es básicamente darme cuenta qué rangos de datos puedo yo tener en una interfaz, tanto los válidos como los no inválidos, y probar todos y cada uno de ellos con un dato puntual por cada rango. Esa es partición de equivalencia. Análisis de valores frontera, yo me doy cuenta justo los extremos, los límites de cada rango, y pruebo el límite, un más delta y un menos delta, donde el delta está dado por el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, estos casos de prueba se añaden a los casos de prueba de partición de equivalencia, entonces los dos forman como una pareja que se complementa. Luego, otro tipo de pruebas de caja negra son las tablas de decisión. Entonces, esta tabla de decisión pone en formas de filas y columnas, por un lado, las condiciones y más abajo las acciones, y en cada una de las filas los casos de prueba que representan combinaciones de condiciones que me van a llevar a una determinada acción. Entonces, yo voy creando una fila por cada secuencia de condiciones. Y entonces establezco todas las secuencias factibles, que son las secuencias que yo voy a tener que probar. ¿Cuándo se utiliza la tabla de decisión? Cuando lo que tú tienes es una lógica de condiciones dentro de la regla del negocio. Y la última que vimos hoy es transición de estados. Esta me sirve para probar menús y también para probar software embebido dentro de hardware, ¿no? Por ejemplo, un cajero automático, un ascensor, una lavadora, y el que vimos que es una bomba de gasolina, que sean inteligentes, ¿no? Entonces yo dibujo los eventos y las transiciones. Los eventos son círculos y las transiciones son flechas. Y entonces, a partir de ese dibujo de las transiciones de estados, yo voy creando los casos de prueba como secuencias de eventos. Entonces, hay una secuencia de eventos que es el día feliz, donde yo empiezo en inicio y termino en fin feliz, haciendo lo que tenía que hacer: despachar gasolina, llevar a la persona de un piso a otro, yo qué sé, cualquier cosa que haga hacer un ciclo de lavado completo, cualquier cosa que haga la lavadora, ¿no? o en general el hardware en el que estoy haciendo la prueba, el software que estoy probando. Y también puedo probar otras secuencias inválidas, y también puedo probar secuencias que terminan en otro tipo de, digamos, alternativas de eventos que no son el caso completo. Entonces, esos son los diagramas de transición de estados para software embebido y para lo que sería pruebas de jerarquías de menús.
Y el que nos faltaría ver, que lo vamos a empezar viendo la próxima clase, es casos de uso. Con eso terminamos caja negra y pues obviamente vamos a terminar el capítulo revisando las de caja blanca, que son estas dos, y las basadas en experiencia, que son estas tres. Entonces, pues por hoy se nos acabó el tiempo. Entonces nos veremos, Dios mediante, el día miércoles para terminar el estudio de la teoría. Obviamente hoy no hay trabajo porque ustedes están pendientes 2 trabajos para este miércoles. Entonces que les vaya muy bien y buen inicio de semana a todos. Hasta el miércoles. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, Henry. Una buena tarde, Inge. Gracias. Chao, Cristian. Adiós, William.